y la eritema nodoso. La recuperación puede ser completa, es completa después de 2 a 3 semanas, ya es completa, de unas 3 semanas se recupera completamente el paciente, ¿ya? Y puede recurrir cuando el paciente después sale embarazada, en algunos casos en mujeres. El tratamiento es consintomático, se le da pastillas para la fiebre, sobre todo al paciente, ¿no? El reposo en cama, y si es que hay agitación, se le da fenotiacinas o haloperidol y valproato de sodio. El tratamiento para el germen que está en la garganta es la penicilina benzatínica. La enfermedad de Huntington ya no es una corea debido a un germen, sino es una enfermedad hereditaria. Esta enfermedad tiene una incidencia entre 4 a 8 por 100.000 habitantes. Se presenta frecuentemente entre los 30 a 40 años de edad, ¿ya? Cuando el niño nace no tiene enfermedad de Huntington, pero recién entre los 30 o 40 años aparece. Lo que primero aparece es alteraciones de su actividad, más que todo psicológica, ¿ya? Como dice aquí, esto es causado porque los tripletes CAG que se presentan en esta proteína llamada huntingtina, que se encuentra en el locus 4p16.3, a partir de ahí se produce esta proteína. No se llega a sellar, por así decirlo, se producen muchos tripletes CAG. Cuanto más tripletes se producen, es mayor la cantidad de alteración que tiene el paciente con enfermedad de Huntington. Bien, en la anatomía patológica se ve que hay meiosis reactiva y pérdida de neuronas del estrado 3 de la corteza cerebral. Hay pérdida del GABA, ¿ya? Sobre todo de la descarboxilasa del ácido glutámico a nivel del óculo níger y del estriado. Y también una disminución de la actividad de la acetilcolina transferasa en el estriado. Y disminución también de sus receptores para estos, tanto para el GABA y la acetilcolina en el estriado. Bien, el cuadro clínico en este caso, como les dije, lo primero que se aparece es que el paciente tiene una fase prodrómica que precede más o menos unos 10 años antes de la aparición de los movimientos. Entonces, lo que hace es que el paciente, de ser una persona bastante estudiosa, por decir, de ser una persona bastante correcta, empieza a tener alteraciones de su personalidad, que son siempre contrarias y defectuosas. Las primeras alteraciones son atencionales contra el aprendizaje, ¿no? Y planeamiento de sus actividades futuras. Los movimientos de Corea se van presentando progresivamente. En muchos casos empiezan en miembros superiores y se dirigen hacia el tronco, es decir, tanto el movimiento de estar parado como el movimiento de la cabeza y los miembros inferiores. En los estadios ya avanzados, aparenta estar en un estado de demencia o un estado en el cual pareciera un paciente que está afectado por una psicosis. Y ya su higiene personal está deficiente, hay apatía, hipotonía, etc. Alteración de la memoria y también de los movimientos de los ojos con oxoclonos. Aquí tenemos un paciente. A patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. The mouth, trunk,
and proximal as well as distal muscles are prominently affected. Entonces hay distintos, como ven ustedes, movimientos tanto de los miembros inferiores, de los miembros superiores, de la boca. No puede mantener la boca abierta, cierra como estuviera haciendo movimientos. A patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. She attempts to incorporate some involuntary movements in seemingly purposeful activity and to suppress other movements. Igual que el otro paciente también se ven los movimientos generalizados, ¿no? Pues todo el movimiento, ya cuando están así avanzados, está generalizado en todo. E incluso como ven ustedes, un poquito de descuido de la forma de vestirse, incluso todo eso revela las alteraciones psiquiátricas que el paciente presenta. Los hallazgos de laboratorio del ATAC muestran solamente atrofia del núcleo caudado, el SPECT sí la hipometabolismo del putamen y el núcleo caudado. El diagnóstico diferencial es con todas estas enfermedades. Algunas de ellas pueden simular también la corea de Huntington. ¿Por qué? Porque presentan corea también. Por ejemplo, el lupus presenta también pacientes con corea cuando hay infartos lúpicos en estas zonas. Y entonces se puede presentar también corea de esta manera, similar. La muerte a los 17 años después del diagnóstico es ya por complicaciones secundarias, ¿no? El tratamiento es con neurolépticos para mejorar su estado cognitivo del paciente, ¿no? Y bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, ya que tienen alteraciones a nivel de los ganglios basales, ¿no? Y los depresores sinápticos de la dopa. Los trasplantes de células fuentes, bueno, en célula madre todavía están en estudio, no se han determinado todavía hasta el momento como tratamiento. La corea hereditaria benigna es otro tipo de alteración que no se relaciona con la corea de Huntington, sino con un gen que se encuentra en el 14q13 y es también autosómico dominante y tiene una penetrancia reducida, sobre todo en mujeres, ¿no? Aparece sobre todo en la niñez y se extiende más que todo en la parte de la cabeza y el tronco, ¿ya? Hay disartria, distonía axial, ¿no? en el tronco, que es poco frecuente, pero sí la hay, ¿ya? Y no hay deterioro intelectual como hay en el Huntington. Hay atrofia del lóbulo frontal, parietal y temporal, pero el cuerpo estriado también pigmentación de la sustancia negra, y astrostosis inespecífica también de otra región del cerebro. La corea senil se ve también, es decir, movimientos coreicos cuando el paciente llega a la senilidad y afecta más que todo la cara, la lengua, y son por infartos que se encuentran a nivel del núcleo caudado. Y el tratamiento es con neurolépticos. Nosotros hemos visto coreas, incluso movimientos coreicos asociados a infartos, también, por ejemplo, asociados al consumo de drogas, sobre todo el consumo de pasta, sobre todo cuando inhalan, provocan gran cantidad de contracción en los vasos sanguíneos, y entonces hemos tenido varios pacientes con hemicorea, o sea, corea de un solo lado del cuerpo, debido a esto. He tenido también pacientes con corea debido a infartos cerebrales debido a hipertensión arterial, como en este caso, la hemicorea o hemivalismo que se presenta, en este caso en la edad media de la vida, y se asocia a veces a hemiplegia, y que es debido a una afectación del núcleo subtalámico del Lewis.
El tratamiento es con haloperidol. Se le trata con haloperidol más o menos 10 miligramos cada 8 horas y eso mejora bastante el movimiento coreico que presenta el paciente. En este caso hay una alteración hemicoreica. Prominent choreiform movements are evident in the left upper and left lower extremity, more distally than proximally. Dyskinetic movements involving the left side of the face and head turning toward the left can also be discerned. Como ven, no hay una hemiplegia en sí, ¿no? La paciente presenta este movimiento, le ponen la mano aquí, se le mueve la mano, ¿no? Pero no es que tenga una hemiplegia, no es como hemiplegia que ustedes tienen aquí y se le cayó el brazo así, ¿no? Eso sería hemiplegia. Pero presenta movimiento tanto del brazo como de la pierna. El mioclono es otro movimiento, es otra alteración del movimiento en el cual hay espasmos musculares que son breves de presentación y que pueden presentarse en reposo, en actividad, con movimientos intencionales, ligeros, a veces con movimientos repentinos, a veces cuando asustan a la gente. También ese movimiento que uno salta un poco hacia atrás, eso también es un mioclono, ¿no? También el cerrar los párpados cuando suena un sonido muy fuerte, también es un mioclono. La distribución puede ser aislado, es decir, solamente en un ojo, en un párpado, en un brazo, o ser focales solamente en un lado del cuerpo, o segmentarios en una región del cuerpo nada más, o generalizados en todo el cuerpo. Bien, hay fisiológicos como son, por ejemplo, los espasmos de sueño y el hipo. El hipo es un mioclono normal, natural y fisiológico. En cambio, pueden ser esenciales, es decir, que se presentan sin que sean hereditarios, se presentan de un momento a otro en las familias, en algunos casos, en algunos parientes de una sola familia, ¿no? Y esporádicos en algunos lugares, ¿no? Puede ser a algunas personas dentro de una ciudad. Pueden ser epilépticos, estos sí son los más frecuentes, ¿ya? En muchos casos hay epilepsia, lo que se llama epilepsia mioclónica, lo que se llama epilepsia mioclónica infantil, ¿ya? Y incluso sin que sea epilepsia mioclónica, puede haber mioclonías, incluso en algunos casos en los cuales el paciente, digamos, tiene epilepsia, pero tiene un control no muy bueno de sus crisis convulsivas. Y sintomáticos cuando son, por ejemplo, debidos ya a una causa de intoxicación, por ejemplo, encefalopatía, demencia, degeneración del espino cerebeloso, etc. El que es bastante frecuente es este de la encefalopatía hipóxica, post-hipóxica, quiere decir post-hipóxica después de lo que el paciente hace un paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio que sucede muchas veces en un paciente que está en sala de operaciones, empieza a tener problemas y mioclonías después de que sale de sala de operaciones. El tratamiento es con clonazepam y con ácido valproico. Are you aware of the jerking movement that you have in your throat? En este caso, It doesn't bother el you at all? paciente tiene una Have you ever mioclona noticed any kind of del paladar. clicking sound? Y en este No. caso el paciente Okay. puede hablar como ven ustedes normalmente, pero el paladar se le mueve todo el tiempo que se observa. O sea, el mioclono es persistente. En este caso el mioclono se presenta cuando el paciente está escribiendo, y entonces cuando está escribiendo hace que el paciente raye o escriba mal, ¿no? Aquí más que mioclono aparece que el paciente aprieta mucho el dedo
es lo que se llama espasmo de descrimiento. Aquí el mioclono se aparece cuando el paciente tiene un desmayo. Bueno, no quiero mencionar. Aquí el paciente hace hiperventilación, se desmaya, ahí está, y Occasionally, hace esta membranía, myoclonus ¿ves? is generalized and symmetric. Ahí, como ven, tiembla, ¿ves? Eso no es convulsión, eso es una membranía. Es una membranía secundaria a un proceso de isquemia cerebral debido a que el paciente, cuando hiperventila, provoca que el cerebro se quede sin oxigenación por unos segundos. Bien, el síndrome de Guillain-Barré es otra alteración del sistema nervioso que se inicia entre los 2 y 15 años de edad. ¿Ya? Se presenta con movimientos mioclónicos que nosotros podemos llamar tics. Estos tics se asocian a momentos en el cual el paciente está más que todo desprevenido, es decir, no está fijándose en las cosas que hace. Pero si el paciente presta atención, puede controlar el tic hasta cierto punto. Ahora, también se ve que el paciente presenta coprolalia. La coprolalia es el mal hablar del sujeto, es decir, que el paciente no habla adecuadamente como debería ser, o sea, no es que no pronuncia las palabras, sino que al hablar el sujeto usa mucha jerga. Entonces, él incluso usa una jerga que hasta él solo se la inventa. Es un paciente que tiene ideas obsesivas, obsesivamente se pone a hacer cosas que normalmente no las hace cualquiera, ¿no? Entonces, que obsesivamente el paciente hace actividades que debería de, según él, deberían de estar como deben ser. Por decir, si todas las carpetas tienen que estar, digamos, si todas las filas deben de tener 10 carpetas, 10 carpetas, 10 carpetas, él tiene que ver que todas tengan 10 carpetas. Si esta se corrió para allá, no, eso no está bien, está mal. Entonces, él discute con ustedes, no es así, no tiene que hacer así. Entonces, es obsesivo en la actividad que él quiere realizar, porque él ve que no está bien. Y hay hiperactividad, quiere decir que durante todo el tiempo está despierto, le cuesta dormir y está siempre hiperactivo, haciendo muchas actividades, unas distintas, otras unas de otras, a veces deja una por hacer otra. Entonces, no quiere decir que el paciente va a llegar a los extremos totales que les estoy dando, ¿no? Pero algunos de ellos a veces están entre ustedes. ¿No? Entre ustedes a veces hay algunos que tienen algunos tics que son a veces ligeros. ¿No? Algunos, por ejemplo, parpadean mucho, o a alguno le gusta rascarse la cabeza cada rato, ¿no? O a veces le gusta pasarse la mano para peinarse cada rato, siempre se peina, solamente se peina, ¿no? Uno diría, pues, le gusta peinarse, pues está bien peinadito, pero es porque obsesivamente tiene ese movimiento obsesivo y repetitivo de hacer eso. Si no hace ese movimiento, no está tranquilo. Es una conducta obsesiva.
a veces, entre ustedes, como digo, a veces es alguien que está así. Entonces, puede estar allí y ser un dilatoratorio y estar pasando un poquito, como dicen, un poquito piola, ¿no? Como que nadie lo reconoce muy bien. Bien. Dentro de los exámenes de laboratorio, el electroencefalograma, los otros exámenes no son positivos en ningún momento y puede simularse un poquito por la Corea de SIDA o por la enfermedad de Halle-Bordeaux, una alteración parecida, pero no es, en ningún momento se parece del todo, ¿no? Ahora, el tratamiento se le da a los pedidores a estos pacientes para tranquilizarlos, igual que clonidina. Y clonazepam. En este caso, por ejemplo, hay una paciente que está embarazada, como ven, ella tiene esta contracción, ¿no? Este tic. Y parece que hasta maldice algo, ¿no? Pero cada vez que le pasa eso. Bien. Ahora, por el embarazo, puede decirse que se le dé tratamiento en este caso, ¿no? What happens if you En este caso, control it for a little bit? Normal, ella lo controla, puede responder, pero cuando deja de responder, vuelve con la misma cosa. I hear that the 6 is your favorite number. Do you have to do this movement 6 times every time? Yes, but when they used to be not so bad, I wouldn't do it 6 times, but like, if I only did it once, I'd count 2, 3, 4, 5, 6. Oh, you I'd would? still count. You still count as Entonces, es para, o sea, le conversan para dar a conocer de que el problema es que es un movimiento normal, pero que ella lo puede controlar hasta cierto punto cuando ella se detiene a conversar. En este caso también es otro Could you put your arms in tic front of you, vocal. up? Incluso el paciente grita y hay otro tic Just pull your motor. fingers apart. Hay ese tic motor también que hay en la región posterior. Entonces se nota que hay una contracción, ¿no?, episódica. Por el medio de la electromiografía se nota la contracción episódica que sucede. Ahora, aquí es otro tic vocal de este niño también. Panting tics, deep breathing tics are the main problems. Es distinto en los pacientes. A veces el paciente está conversando, como él está hablando con ustedes normalmente, y dice, ¡ay! Sigue conversando normal, es así. Bien, la distonía es otro tipo de movimiento anormal, pero en este caso hay una alteración de tipo giratorio. En muchos casos no es una alteración dolorosa, pero sí es una alteración bastante potente. Porque estas distonías, incluso como les dije también, igual como hemos presenciado otros problemas de coreas, cuando los pacientes se drogan y tienen fuman pasta o la aspiran. También hemos visto distonías también, en este caso también, en pacientes con este tipo de problemas, ¿no? Sobre todo con pacientes drogadictos. Entonces, los movimientos son de naturaleza giratoria, es decir, se le tuerce el cuello para un lado. ¿Y qué es tan intensa esta alteración?
Ahora, puede ser solamente el cuello y también a veces puede ser todo el tronco, de tal manera que se les tuerce el tronco hacia un lado. Puede ser en forma de espasmos y ser recurrentes a veces, ¿no? En la bioquímica solamente hay alteración del putamen y el caudado. Ahora, pueden ser primarios, es decir, está el espasmo del escribiente. Hemos visto hace un rato un sujeto que está escribiendo y que justamente se le va apretando cada vez más la mano. El blefaroespasmo quiere decir que se le aprietan los ojos al sujeto. La tortícolis, la distonía espástica, y pueden ser secundarios cuando son secundarios a una enfermedad como la enfermedad de Wilson o los estados postencefalíticos. Los traumatismos craneoencefálicos también ocasionan en muchos casos este tipo de alteraciones. Igual que las lesiones neonatales como el carnícterus, es decir, cuando se sube más allá de 20 de bilirrubina a un niñito recién nacido, tiende a tener lesiones en los ganglios basales y les queda como un carnícterus y quedan con distonías bastante severas. Bien, pueden ser farmacológicos o hereditarios. Bien, el diagnóstico es por descarte de otras posibilidades de micronía, de Tourette, etc. Por descarte de todo lo demás. El tratamiento de la distonía es la toxina botulínica en una gran cantidad de casos. Otros es la talabotomía, otros es vía retroalimentación, otros anticolinérgicos. Dentro de ellos está el viperideno. What about closing your eyes? Do you have a hard time keeping your eyes open? Le dicen que mantenga los ojos abiertos. No puede mantener los ojos abiertos, ¿no? Los ojos se le cierran al paciente. Esta es la distonía de la tortícolis, ¿no? Entonces el paciente está siempre hacia un lado y entonces hay que infiltrarle toxina botulínica en el esternocleidomastoideo. Una vez que se inyecta la toxina botulínica, el paciente mejora. I'd say 8%, 85%. What happens if you just try Bueno, to este stand es up? otro problema. Can't stand erect. That's pretty much, okay. Aquí en este caso el paciente no puede pararse, siempre anda así, ¿no? Solamente puede pararse si es que el paciente eleva una de las piernas y la pone encima de una silla, por ejemplo. La única manera de que pueda pararse That erguido. helps to straighten your back. Very good. Uh-huh. Es una contocornia, ¿no? Este es otro problema distónico, que es el bruxismo. En este caso de un paciente con demencia, ¿no? Los pacientes con demencia a veces tienen distonías asociadas, y entonces en este caso el bruxismo es persistente. Aquí es lo que se llama distonía bucolingual. Es el paciente de movimiento de la boca, de la lengua. Él puede hablar. February, March, April, Entonces, responde normalmente. October, November, December. Pero tan pronto como deja de hablar, empiezan los movimientos distónicos. Acá también la paciente tiene también estos movimientos distónicos bucolinguales, ¿no? Parece que estuviera chupando un limón muy ácido, ¿no? Pero después, desde la venacina que se le hace tomar en pastillas que hay en el mercado, ya desaparece esta alteración, ¿no? Bien, el temblor esencial benigno es otra alteración donde existe una alteración autosómico dominante, ¿no? Y que puede aparecer en la edad adulta
y que si es así se llama temblor senil. Cuando aparece recién en jóvenes como ustedes, 20, 15 años, se llama temblor esencial. Hay que diferenciarlo de otros temblores, por supuesto, del temblor de la tirotoxicosis, del temblor de la ansiedad y del estrés, ¿no? Pero este temblor desaparece por lo general cuando el paciente ingiere algo de licor. ¿Ya? Tiene una frecuencia de 8 a 10 Hz y se incrementa con el estrés. Entonces el tratamiento viene siendo con los beta bloqueadores. Es decir, usamos propranolol entre 40 y 80 miligramos y los sedantes como el clonazepam entre 2 a 6 miligramos, ¿no? Para tratar de tranquilizar al paciente de tal manera de que no vuelva a tener otra alteración similar. El diagnóstico diferencial, como les dije, es con cualquier otro temblor. Dentro de estos está el parkinsonismo, la enfermedad de Huntington, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo sí se le puede parecer y dibujar, ¿no? Igualmente la intoxicación por litio y el alcoholismo crónico también. El alcoholismo crónico también causa temblor, pero se asocia este temblor del alcoholismo crónico a las alteraciones del cerebelo, es decir, a la dismetría, a la discoordinación del sujeto. En este caso se ve un paciente que tiene temblor, como ven ustedes, a la postura, ¿no? Se le ve el temblor, es un sujeto ya de edad, se podría decir que es un temblor senil, ¿no? En la prueba índice nariz también hay temblor, y cuando el paciente intenta escribir también hay temblor. Pero no todos son temblores similares a este. Hay sujetos como este de acá que no tiembla cuando pone las manos así, que tampoco tiembla cuando hace la prueba nariz índice, pero sí tiembla cuando el paciente quiere escribir. Se presenta, como ven, bastante temblor para intentar escribir al paciente le es difícil. Bien, la enfermedad de Parkinson es la causa de la clase más que todo, y la enfermedad de Parkinson aparece entre los 50 y 65 años de edad. Hay algunos factores genéticos asociados a la enfermedad de Parkinson. Un 5 o un 10% de casos son genéticos a veces, están ligados a estos genes. Hay 4 genes que son los más principales, como ven ustedes ahí, PARC1, PARC2, PARC6 y PARC7. Y las mutaciones de LRR2, K2, que es para un tipo de Parkinson idiopático. Ahora, hay algunos tipos de alteraciones genéticas que se asocian a la enfermedad de Parkinson. Hay 4 alteraciones genéticas que se pueden asociar a la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellos está la demencia con Parkinson, que se encuentra ligada al cromosoma 17. La distonía ligada al cromosoma X y con parkinsonismo. Y las atrofias espinocerebelosas de tipo 2 y de tipo 3 también se asocian a parkinsonismo, es decir, a un diagnóstico similar a la enfermedad de Parkinson. Pero no son enfermedad de Parkinson, sino son lo que nosotros llamamos hasta cierto punto Parkinson Plus. O sea, Parkinson más un plus, ¿no? Más un adicional. Bien, dentro de los pedigrís se nota de que la alteración está ligada a problemas con la alfa-sinucleína. ¿Y qué cosa es la alfa-sinucleína? Es esta que cataliza la formación del peróxido de hidrógeno, ¿ya? Que es un producto que de forma conocida daña a las neuronas. Entonces la acumulación de este peróxido de hidrógeno dentro de las neuronas va a producir la muerte en forma programática de estas neuronas de la sustancia negra.
Entonces, hay acumulación de dopamina, ¿no? Deterioro en la acumulación de la dopamina, ¿no? Y también hay disminución de la actividad de la dopamina también dentro del sistema nervioso. Hasta aquí hay 13 genes que se puede decir se relacionan con la enfermedad de Parkinson, pero ahora hay más de 30. ¿Ya? Esta es una señal solamente para poder decir de que solamente una pequeña proporción de familias se ha detectado en el mundo que pueden tener la enfermedad de Parkinson de tipo familiar. La mayoría, el 90%, podría decir yo, incluso 99% de familias, de personas en el mundo, tienen enfermedad de Parkinson, pero no es de familia. Bien, la despigmentación de la sustancia negra se observa en la anatomía patológica de la enfermedad de Parkinson. Igualmente en el locus coeruleus, en el núcleo dorsal del tegmento, y se observa la presencia de los cuerpos de Levy. La presencia del cuerpo de Levy es característico de Parkinson. Si no existe cuerpo de Levy, no es enfermedad de Parkinson, ¿entendido? Por más que pueda tener características que mencionan como síntomas de enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Entonces, la disminución de la dopamina en el estriado y el aumento de la acetilcolina en el mismo también es característico de la enfermedad de Parkinson. Y esto es una señal por la cual nosotros podemos decir, si hay disminución de dopamina, ¿qué cosa vamos a hacer? Darle como tratamiento L-Dopa. La L-Dopa es el tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Y si hay aumento de acetilcolina, tengo que darle un medicamento que sea un anticolinérgico, que disminuya la acetilcolina. ¿Entendido? Entonces, por eso usamos hasta cierto punto viperideno. Bien, ¿qué síntomas se tienen para la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson se caracteriza porque tiene una triada común y frecuente en casi el 90% de los sujetos. Entonces, hay el temblor, que es un temblor en cuentamonedas, ¿ya? Hay la rigidez en rueda dentada y la bradicinesia, quiere decir la lentitud del movimiento. Como ven ustedes, eso suma un casi 90% de los pacientes, ¿no? 19.7 más 70.5, 90% de los pacientes. Ya, 90%. El otro porcentaje menor son las dispraxias, trastornos de la marcha, mialgias, calambres, depresión, fatiga, babeo, etc. La máscara facial también es importante porque se ve bastante en los pacientes. Pero como ven ustedes, tiene menor incidencia dentro del diagnóstico, dentro de los síntomas principales. Ahora, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es un tratamiento bastante individualizado que hay que hacerlo con el paciente. Los pacientes que inician recién la enfermedad, es decir, la enfermedad de Parkinson por lo general se inicia de un solo lado. No es paciente que empieza con temblores a los dos lados, a las dos manos al mismo tiempo, no. Es bien difícil encontrar que inicie el paciente con los dos lados al mismo tiempo. Primero es un lado. Primero inicia con el lado derecho o con el lado izquierdo. A temblar primeramente la mano, la pierna, y hay rigidez extrapiramidal, como les dije, rigidez en rueda dentada, y hay bradicinesia en el paciente con pérdida de los movimientos asociados a la marcha. Entonces, cuando el paciente está con una cosa inicial, todavía no ha sido tratado por nadie para enfermedad de Parkinson y recién ustedes lo detectan, lo mejor es tratarlo con los agonistas dopaminérgicos. Un agonista dopaminérgico, aquí, es el mejor. Entonces, o
en este caso, darle inhibidores también de la MAO. Actualmente estamos nosotros dando rasagilina, ¿ya? Esta rasagilina damos de 1 miligramo una vez al día, una pastilla al día. Y pramipexol entre 2 a 3 veces al día, empezando con dosis bajas desde 0,25 o 0,50 cada 8 horas. ¿Entendido? Entonces, se inicia con esto, con los inhibidores de la MAO y el pramipexol. Cuando ya ha avanzado la enfermedad de Parkinson, se va a dar el tratamiento específico para la enfermedad de Parkinson, que es la levodopa. La levodopa es el tratamiento específico. Los otros medicamentos son tratamientos que ayudan a que el mismo cuerpo produzca su dopamina. Pero en cambio la levodopa ya es el reemplazo cuando faltan las neuronas que producen la dopamina. Entonces, tenemos varias formas de presentación: la levodopa carbidopa, la levodopa benseracida o la levodopa entacapona. La que es más conocida es la levodopa carbidopa. Pero ¿cómo se da la levodopa? La levodopa es un medicamento que tiene solamente 4 horas de vida media. No tiene más. No es que yo le doy una levodopa cada 12 horas o cada unas horas al día. No es así. Tengo que darle cada 4 horas. Porque la vida media de la levodopa no es más allá de 4 horas. ¿Entendido? Entonces, tengo que darle cada 4 horas. En segundo lugar, que la levodopa es un medicamento que no se absorbe con ningún tipo de alimento. No se puede absorber, por decir, con Coca-Cola. No se puede absorber bien con jugo de naranja, ni con jugo de papaya. No se absorbe adecuadamente, en dosis adecuadas. Pero sí se absorbe adecuadamente solamente si se toma con agua y muy lejos de los alimentos. No se absorbe si ustedes le dan la levodopa después del almuerzo, después del desayuno. No se absorbe adecuadamente. Se absorbe en cantidades erráticas, dando resultados bastante malos cuando le dan el tratamiento al paciente. El biperideno se sigue usando en algunos casos todavía para calmar el temblor, debido a que en muchos lugares no hay la disponibilidad de la rasagilina, que es un producto que es un poco caro. Entonces, a veces empiezan con levodopa y con biperideno desde el principio, pero no es aconsejable empezar con levodopa y biperideno desde el principio, debido a que después de un tiempo la levodopa llega, como por decir así, a cansar al sistema nervioso y ya no responde el sistema nervioso al incremento de la levodopa. O sea que por más levodopa que le den, no mejora el paciente, más bien empeora. Sí, se puede usar también psicoterapia, fisioterapia y tratamiento quirúrgico, sobre todo en poner chips a nivel de núcleo subtalámico o núcleo de Lewis, etc., para tratar de disminuir el temblor. Eso sí se ha visto, pero solamente se hace en sujetos jóvenes. Eso quiere decir que sujetos que están entre 40 a 50 años y que les ataca la enfermedad de Parkinson, y es bastante severa cuando es un paciente joven. Entonces el paciente tiembla mucho, no puede trabajar porque todavía a la edad de 40 años o 50 años todavía está en una edad en la cual puede trabajar bastante, pero para evitar que pierda ese trabajo, entonces se les coloca un chip a nivel del cerebro y se provoca que haya disminución del temblor, en especial en estos pacientes, y también algo de la rigidez.
Bien, aquí se nota la sustancia negra en el encéfalo. Aquí la ausencia de neuronas, aquí también, ¿no? Aquí hay neuronas, aquí en el otro lado no hay neuronas. Esta es una paciente que tiene movimientos muy lentos. A patient with Parkinson's disease has to try repeatedly to arise from the seated position. Esta es la faciente máscara del paciente, por más que se le pide que haga Yeah, can you say, today is a nice day? o hablar, no lo hace. Okay, could you try, blah, 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 blah? Blah, 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 blah. Ta, 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 ta. Ga, 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 ga. Parece que no muestra ningún movimiento, ninguna señal, como decir, de actividad cognitiva. Aquí es la pérdida de los engramas motores, por lo general, lleva a que el paciente no pueda realizar algunos movimientos. Por ejemplo, no puede caminar por sí sola, Okay. pero sí Now se step le over pone your foot un again. obstáculo. Ese obstáculo Okay, no puede again, pasar good. porque todavía Okay, persiste again, one more ese engrama time. motor dentro de su cerebro. Good. Aquí también, pero para mostrarles la marcha lenta que tiene el paciente y el temblor, ¿no? Aquí el paciente también está con alteraciones, sobre todo que se queda pegado aquí. No atina a dar ni un paso más. Para sentarse, le acerca la silla, pero aún así ya ni siquiera da ni siquiera un pequeño pasito para acomodarse, no se tira, y eso es causa de las fracturas en muchos pacientes. Estos pacientes se fracturan debido a que se caen. ¿Okay? Este es el temblor, que está un poco más exagerado, por supuesto. En un paciente ya avanzado, el temblor también puede ser postural. How old are you? And what bothers you the most? How long have you had the shaking? Do you think the shaking is getting better or worse? Could you hold your arms in front of you? Okay, next to your nose. Ustedes el temblor, cuando ella hace el movimiento no hay temblor, pero ella adopta la postura y empieza el temblor. Entonces, Turn around. dar la vuelta también es característico que se haga en muchos pasos, no es en un solo paso. Y también hay alteraciones con caídas hacia atrás. Si se le inclina ligeramente, se cae hacia atrás. Bueno, ya aquí la falla del movimiento es completa, ¿no? Tanto de piernas, de brazos, solamente hay ese temblor que ven ustedes. Bien, el parkinsonismo ya no es enfermedad de Parkinson, sino es aquellas entidades que semejan la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, tienen la triada característica, tienen la rigidez, el temblor, la bradicinesia, pero que tienen una causa de la cual nace este problema. Por ejemplo, el envenenamiento por monóxido de carbono, un traumatismo, infecciones, degeneración multineuronal, etc. Ahora,
¿Existen parkinsonismos virales que existen en la actualidad? Sí. Sobre todo, ya no existe el parkinsonismo de Von Economo actualmente, pero sí existe la enfermedad relacionada con el VIH. Entonces el VIH produce un parkinsonismo bastante moderado en el paciente, sobre todo porque se observa igualmente como se observa al paciente que hemos visto, que avanza lento, que tiene caída hacia atrás, que tiembla ligeramente. Todas esas cosas se asemejan en un paciente con alteración por VIH. El parkinsonismo aterosclerótico también se ve, pero en relación a que estas alteraciones de ganglios basales son debidas a infartos cerebrales múltiples en esa región, debido a hipertensión arterial crónica. ¿Ya? Y hay una demencia progresiva en este caso. La tomografía muestra las imágenes de los infartos, ¿no? Y la muerte es después de unos años, ¿no? Mostrando una muerte neuronal. La degeneración nigroestriada también. La degeneración nigroestriada es otra alteración en la cual no hay, pues, si uno saca una parte del cerebro y la puede observar, no hay cuerpo de Lubio. Pero sí tiene una característica en la cual el paciente parece ser un paciente con enfermedad de Parkinson. Pero no hay respuesta a la levodopa. Y el PSP, antes de eso, el parkinsonismo medicamentoso que se presenta en los pacientes que tienen psicosis. Todos los pacientes con psicosis tienen alteraciones de la enfermedad de Parkinson similares, con rigidez, parkinsonismo, etc., bradicinesia, y son debidos a su tratamiento crónico con aloperidol o con cualquier otro medicamento antipsicótico crónico. El síndrome de Parkinson demencia, ya hablamos algo de ello, pero este síndrome de Parkinson demencia, lo que se llama Parkinson Plus, se asocia a demencia junto con alteraciones de Parkinson. Y estas alteraciones de demencia son asociadas a demencia del lóbulo frontal, sobre todo con alteraciones del comportamiento. Hay rigidez, temblor y bradicinesia que se parecen al Parkinson. Hay despigmentación de sustancia negra de locus ceruleus, presencia de redes neurofibrilares y atrofia neuronal. La muerte es en 5 años después del diagnóstico. Y el PSP, o sea, parálisis supranuclear progresiva, en la cual el paciente presenta alteración de los movimientos oculares, también asociada a alteraciones cognitivas y a rigidez y temblor, que pueden semejar a que el paciente tiene una enfermedad de Parkinson. Pero aquí no existe tampoco cuerpo de luz. Entonces, no es tampoco una enfermedad asociada a Parkinson. Bien, eso es todo lo que es esta parte. Lo que quería yo que quede claro es que lo que quiero que quede claro es que para el examen lo principal es que reconozcan, según los signos y síntomas que se han dejado, cada una de estas alteraciones. ¿Ya? Porque se van a dar tal vez un caso clínico relacionado con eso y se les va a pedir que diagnostiquen qué cosa es lo que podría ser. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el otro?